¿Cómo están, queridos estudiantes? Mm, Nuevamente por acá para poder resolver el banco de anatomía. Como ya nos conocemos, mi nombre es Octavio Bustamante y hoy vamos a tener a cargo este tercer banco de anatomía. Vamos a resolver. Vamos a ver el área de embriología, un área muy bonita y preguntada también. La primera pregunta dice, la hormona que puede ser detectado en los famosos test del embarazo, ¿no? Para verificar si una mujer está embarazada o no. ¿Qué hormona pedimos? La prueba del embarazo, ¿no? Que generalmente se hace en sangre y también se puede hacer en orina. Cuando ocurre la fecundación, ocurre aquí en el tercio externo, en la trompa de falopio, en la región ampular. De aquí va migrando el huevo o cigoto fecundado, se va a implantar el quinto o sexto día aquí o en el fondo de la matriz o útero, se implanta y a partir del noveno día va a formarse una estructura que se llama sincitio tropoblasto. A partir del noveno día va a formarse la hormona gonadotropina coriónica, pero no se puede detectar porque sabemos que la sangre de la dama tiene 4 litros y medio, 4 litros y medio de sangre. Por lo tanto, no hay pruebas sensibles que puedan detectar la presencia de esta hormona en sangre. ¿Qué esperamos? Que la hormona aumente en concentración y aumenta aproximadamente a partir de las 2 semanas. A partir de los 15 días después de la fecundación ya se puede detectar en orina, en sangre. Y en orina, ¿cuándo podemos detectarlo? A partir de las 3 semanas de la fecundación. Entonces la hormona va aumentando de concentración en las sangres, ya se puede detectar, ¿no? Aquí podemos ver, uno es la rayita de control, muchos de ustedes ya son expertos en esto, y el otro es las dos rayitas, ¿no? Bingo, post 14 de febrero. Entonces, ¿cuál es esta hormona? Es la gonadotropina coriónica humana, ¿no? Esa es la hormona. Cuando ya hay fecundación, bueno, viene la progesterona, ¿no? Bueno, la progesterona también se segrega por progestación, es la que segrega, la que promueve la gestación de alguna forma, podemos decirlo, ¿no? Bueno, la FSH es la que estimula los ovocitos, ¿no? Entonces, la 1, pues, es la hormona gonadotropina coriónica humana. Una mujer embarazada de 12 semanas se ubica en la siguiente etapa embriológica. Son 12 semanas, ¿no? Ahí podemos distinguir, ¿no? Podemos hacer desde la 0 semanas, que son el huevo cigoto, desde los 3, ¿no? 3 semanas hasta las 8 semanas, 9 semanas y el nacimiento. Nos dice, mujer embarazada de 12 semanas, ¿en qué etapa de la embriología se ubica, ¿no? Entonces, aquí hay dos etapas, ¿no? Sin embargo, miren, desde la 0 hacia la 8ª semana se considera etapa embriológica, ¿no? Cuando alguien dice, se encontró un feto de 7 semanas, no está hablando correctamente, ¿no? 7 semanas es un embrión, o a veces dice, se encontró un embrión de 10 semanas, tampoco está hablando correctamente. Desde las 9 semanas del nacimiento es la etapa fetal. La etapa fetal. Este es para algunos autores, hay que tener en cuenta. Para otros autores es desde la 3ª semana hasta la 8ª semana es la etapa embriológica. Y desde la 9ª hasta el nacimiento es la etapa fetal. Hay que tenerlo en cuenta. Y está en 12 semanas, ¿qué etapa es? Etapa fetal, ¿no? Muy bien. 3. Una
es la secuencia correcta del desarrollo embrionario, ¿no? Ese alguna vez ya lo hemos visto. Ese sí me acuerdo que les puse casi como una mnemotecnia. MBG, ¿no? MBG. Y M yo lo escribo con así M, porque eso lo puedo voltear y lo puedo escribir así, mira, M3. Entonces parece un 3, ¿no? Ese es el tercer día. Al tercer día, ¿qué se forma? La mórula, ¿no? Mórula. Al quinto día, ¿qué se forma? La blástula. A los 17 días o tercera semana, ¿qué se forma? La gástrula. Este es G. La gástrula. 17 días. Entonces, mórula, blástula, gástrula. ¿Dónde encontramos eso? Mórula, blástula, fecundación, segmentación, mórula, blástula. Acá hay lo más correcto, ¿no? Esto es. Porque nos dicen desarrollo embrionario, ¿no? Podría ser esto, pero no es embrión. En todo caso, este no es un embrión, ¿no? Ya está. Mórula, blástula y gástrula. La clave D. Muy bien. Seguimos. El embrión bilaminar, y es interesante. Hipoblasto y epoblasto se forma en la etapa. ¿Qué etapa? Hipoblasto y epiblasto más o menos se forma al séptimo u octavo día, ¿no? Séptimo o octavo día, o sea, en la primera semana. Podríamos llamarlo que es una etapa preembrionaria desde este punto de vista, teniendo en cuenta esta clasificación, por ejemplo, que les puse desde los 3. Si es que tenemos en cuenta desde la etapa embrionaria, desde el huevo cigoto hasta el octavo día, octava semana, esto sería etapa embrionaria. Pero si tenemos en cuenta desde la tercera semana hasta la octava semana como etapa embrionaria, esto sería etapa preembrionaria. Entonces, el hipoblasto podríamos considerarlo como una etapa, la preembrionaria. Pero hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Ustedes tengan en cuenta eso. Hay un criterio que se maneja para el examen, lo manejan, por ejemplo, desde las 3 a la octava semana. Listo. 3 octavas semana, entonces esto sería la etapa embrionaria desde la tercera semana, desde los 0, desde la fecundación hasta la octava semana, lo consideran como etapa embrionaria, y el otro desde la nueva 36, ¿no? Hay criterios que lo toman, pero hay que tener en cuenta este detalle que les había puesto, ¿ya? Muy bien, seguimos. Entonces, cualquier duda podemos aclararlo, podemos conversarlo, ¿ya, chicos? La anidación o implantación del blastocisto se realiza ¿dónde se realiza? ¿En qué estructura? ¿No? Ya les había dicho, se implanta, acá está, blastocito, cuando se implanta, ¿no? ¿Qué día se implanta? En el sexto día, o pregunta de eso hasta el cansancio. ¿Qué día se implanta el sexto día? Si es sexto día hasta séptimo día, puede ser en quinto a séptimo día, ese rango podríamos manejarlo, ¿ya? ¿Dónde es en el endometrio, ¿no? En el endometrio, esta es la parte endometrial. Ahí se adhiere, como somos como parásitos, nos adherimos hacia el endometrio de mamá, ¿ya? Desde ahí ya somos parásitos. Muy bien, 5A. La estructura que comienza, la estructura que comienza la anidación es, ¿no? Otra vez, ¿no? El blastocito es el que acá, blastocito es el que comienza la anidación, ¿no? Hasta completamente, introducirnos completamente en el día 12 más o menos o 13 en el endometrio completamente. Empezamos desde el quinto día hasta el noveno día, ya está, pero al 12 días hay un pequeño a veces sangradito, ¿no? La última sangrado, y a veces se confunde como la regla, la falsa regla le conozco yo, falsa alegría, porque sí, menstruación, no fue ya, bingo, ya está terminando de implantarse, ¿no? Terminando de implantarse, cerrándose ya que ha habido fecundación, ¿no? Es blastocito. El lugar exclusivo donde se producen los ovocitos. ¿Dónde se producen los ovocitos? Esta podemos ver, ¿no? Esto es el ovario. De repente voy a dar unos datos más aquí. Los ovocitos,
se producen básicamente en la tercera, empiezan a formarse en la tercera semana intraútero. Y en la quinta semana intraútero, pues imagínense, quinta semana, o sea, los 2 meses de embarazo, se produce la mayor cantidad de ovocitos, digamos ovocitos, porque no tienen ese nombre todavía, para tener una idea, de toda la vida de una dama. O sea, ¿cuándo tienen más ovocitos o folículos, se llama en ese momento? En el quinto mes de vida intraútero. Más o menos son 7 millones, ¿ya? Sin embargo, esto va disminuyendo la cantidad hasta el momento, aquí por ejemplo ocurre, se congela la meiosis en etapa de Paquiteno más o menos, y cuando la dama nace con una menor cantidad, cuando llega al nacimiento, ¿no? Cuando llega la adolescencia para la menarquia, la primera menstruación, tiene otra menor cantidad. Entonces, de todo su arsenal de ovocitos con la cual estaba intraútero, sale, más o menos nacerá con una porción de 400.000, más o menos se dice, ¿no? Entonces, bastante ovocitos tienen acá, pero que aún no ha terminado la meiosis. Entonces, en la primera menstruación se va a reactivar y va a continuar la meiosis. Y mensual va a producirse, ¿qué va a eliminar mensualmente? Un ovocito secundario en fase 2, ¿no? Y metafase 2. Eso es lo que elimina mensualmente una dama en la menstruación. Y no ha terminado la meiosis. ¿Cuándo termina la meiosis? En el momento de la fecundación, un 14 de febrero. Entonces, termina la fecundación en el momento de la fecundación. Mientras tanto, todavía va eliminando los ovocitos en metafase 2, meiosis 2. ¿No? Eso es lo que va eliminando. Entonces, de esto nos hace tener una idea. Vamos a sacar una reflexión de esto. Entonces, mira, los ovocitos se forman al tercer mes, tercera semana intraútero. Entonces, cuando una dama tiene 13 años, recién empieza a florecer, ¿no? Recién empiezan a formarlos, a menstruar, pero los ovocitos ya tienen 13 años, ya están viejos, ¿no? 13 años ya. Y cuando la dama tiene 35 años, tiene 35 años sus ovocitos. Y eso es 36 porque está intraútero, ¿no? Por eso es que es una de las explicaciones por qué una dama a partir de los 35 años se considera añosa y el riesgo de malformaciones de los bebés por la degeneración de los ovocitos aumenta con la edad. Y este ovocito permanece vivo o estable para la fecundación 24 horas, ¿no? En cambio, los espermatozoides, para hacer una comparación, se empiezan a formar en la adolescencia. Es decir, formas y eliminas. ¿Cuánto tiempo dura? Más o menos 3 días. 3 días. Entonces los espermatozoides son sumamente jovencitos, 3 días, 4 días, ¿no? Salvo que algunos no tienen ya porque lo paran terminando, ¿no? No tienen almacén de espermatozoides, pero son 3 a 4 días, una semana. En cambio, en comparación con los ovocitos que tienen 10 a 13 años, ya los espermatozoides tienen una semana, ¿no? Entonces, por eso es que el factor de riesgo asociado a las malformaciones se relaciona con la dama y menos con el varón por esta causa que les explico ahora, ¿ya? Interesante. Muy bien. Pregunta número 8. De la siguiente estructura dará origen a la futura placenta. Ahí está, el embrioblasto, el epiblasto, el hipoblasto es la parte interna. El trofoblasto tiene una capa de células externas. Yo me acuerdo, si está muy externo se llama sin sitio, o sea, no tiene sitio. De este sin sitio trofoblasto va a dar origen a la placenta. Yo les dije más o menos eso se inicia en el 9º día, ¿no? En el 9º día, pero lo podemos detectar en la prueba a partir de las 2 semanas, 14 días, 2 semanas, ¿no? 2 semanas, eso en sangre, y 3 semanas lo podemos detectar en orina. Entonces, ¿cuál es nuestra clave? Trofoblasto, ¿no? La pregunta número 9 dice,
Para la formación de dos gemelos monocigotos idénticos se necesitan monocigotos idénticos. ¿Cuándo se forman monocigotos idénticos? Cuando se une un espermatozoide con un óvulo, ¿no? Y este óvulo, ya con forma huevo cigoto, se va a dividir en etapa de mórula, en unos 3 días, ¿no? Esta mórula se divide y forma dos, y estos son igualitos, ¿no? Esta es la mayor, es más o menos viene a ser el 33% de todos los gemelos, ¿no? 33%. Entonces, un ovocito más un óvulo, ¿no? Es la hormona, ¿no? La susodicha, la que paramos buscándolo en el embarazo, ¿no? Prepa, la que te asustas. Vamos a hacer la prueba del embarazo. La hormona gonadotropina coriónica humana. Hormona del embarazo es producida por, otra vez, ¿no? Sincitio, acá está, para que te acuerdes hasta el cansancio. Sincitio trofoblasto, ¿no? Muy bien, ¿qué no es característico del periodo fetal? ¿Cuál no es? Dice. El aumento del peso, el aumento de peso fenomenal durante las últimas semanas. Esto sí es cierto, ¿no? El peso aumenta, se duplica básicamente en el último trimestre. La diferenciación de órganos y sistemas. Esto sí es cierto, ¿no? Si bien es cierto, en la etapa embrionaria se forman los esbozos, o sea, los inicios, pero se diferencian, se especializan un poco más en la parte fetal. Esto no es cierto, miren, dice, es vulnerable a los agentes teratógenos, esto no es cierto. Este es muy importante, quizás una característica de la etapa embrionaria, ¿no? Desde las 8 primeras semanas. 8 primeras semanas. Por lo tanto, el primer trimestre de embarazo es muy importante que una dama gestando se pueda cuidar. No consumo de alcohol, no algunos teratógenos, no pastillas, no expuesto a los rayos X, no infecciones, no temperatura elevada, etc., ¿no? Entonces, esta no es de la etapa fetal, es la etapa embriológica, ¿ya? Notable ritmo de crecimiento corporal, por supuesto, el feto desarrolla bastante, ¿no? Pregunta número 12. ¿Son funciones de la placenta excepto? ¿Transmisión de anticuerpos maternos? Sí, por supuesto, la inmunoglobulina G, ¿no? G de gestante. Así me acuerdo, la G de gestante. Inmunoglobulina G. Intercambio de sangre, esto no existe, ¿no? Intercambio de sangre fetal y materna no existe. ¿Por qué? ¿Cómo les voy a explicar esto que no existe? Por ejemplo, a ver, existe una madre que tiene VIH, ¿ya? Y tiene el bebé, tiene un feto, ¿ya? Un feto, y el feto, si la madre está controlada, la carga viral está baja, muy bien controlada, no le transmite el virus al bebé. Por lo tanto, a esa madre, ¿qué se le hace? Se le hace un parto programado, se saca por cesárea, se le impide la leche materna y este bebé, ya que ha nacido, está libre del virus, libre de VIH. ¿Cómo explicas eso? Porque no hay intercambio de sangre materno-fetal, ¿no? Entonces puede haber que no tenga el bebé, puede salir que si una paciente, una persona que tiene VIH quiere ser mamá, no está contraindicado. Puede tener, y muchas personas tienen sus hijos. Se hace un control riguroso de su carga fetal, de su tratamiento, y los recién nacidos salen libres del virus, pero hay que tener un cuidado, una vigilancia. Y el parto se tiene que hacer por cesárea, menos riesgo de contaminación, ¿ya? Entonces, con eso explico esto. No hay intercambio de sangre materno-fetal. Producción de hormonas esteroideas, por supuesto. Transporte, por supuesto. Intercambio de gases. Esta es una de las principales funciones de la placenta, ¿no? Los gemelos monocigotos son más frecuentes que se producen en la fase de que, esto es en la primera fase, ¿no? Primeros días, mórula, acá, está 3, mórula, ya sí me acuerdo, ¿no? Mórula, del 1 a 3 días, acá está, ¿no? Los famosos bicorial biamniótico. Señala el concepto incorrecto, dice, la mórula se forma al tercer día, por supuesto, mórula, acá está el 3 echadito, ¿no? Mórula.
De fecundación, por supuesto. La mórula ingresa al útero al cuarto día. No, pues esto decimos que no. El embrioblasto constituirá la placenta. El trofoblasto, esto sí es cierto, ¿no? Esto sí es cierto. Digamos que la mórula ingresa al útero al cuarto día, sí, podemos decir que sí. Pero el embrioblasto constituirá la placenta, no, esto no es cierto. El embrioblasto no. Esto no forma la placenta. Forma el trofoblasto. Trofoblasto va a formar la placenta. ¿Ya? Señale el concepto incorrecto, dice. El periodo embriológico, ¿cuál es el concepto embrionario? Es el de morfogenia. La morfología, el desarrollo de los caracteres de los órganos no es en la parte embrionaria, es la parte fetal, ¿no? Entonces esto podemos decir de frente, esa es la clave, ¿no? Al final del periodo embrionario se establece el primordio, por supuesto, de todo esto sí es correcto, ¿no? De todos los órganos. El periodo embrionario es el más crítico, así es el más vulnerable, ¿no? Las 8 primeras semanas. El periodo embrionario se extiende desde la fecundación hasta la 8ª semana. Por ejemplo, les decía que hay una teoría, por supuesto, eso es cierto, ¿no? Y acá de repente ahí podemos ponerle como un concepto aparte. ¿El aparato cardiovascular adquiere funcionalidad? Sí, sí es cierto, ¿no? Desde la 4ª semana. Es decir, más o menos a partir de los 20 días post-fecundación ya hay corazoncito. El sistema cardiovascular es el primero en desarrollarse. Y más o menos el latido es de 120 a 160 latidos por minuto. El corazoncito late bastante, ¿no? De 120 a 160. No como nosotros los humanos, que bueno, los adultos que tenemos de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando excede ese número se llama taquicardia y cuando disminuye se llama bradicardia. Bradi de lento, taqui de rápido. Bueno, vamos al aparato reproductor en general. Durante la estimulación sexual, vamos a un tema más hot. Las vías genitales masculinas se preparan para el coito mediante la lubricación masculinas. ¿Cuáles las masculinas? ¿No? Entonces nos dicen glándulas uretrales y bulbouretrales. Bueno, vesícula seminal, la próstata y el testículo, ¿no? ¿Cuál es la glándula que produce? Aquí hay una glandulita muy importante, que es la glándula de Cooper. La glándula de Cooper y la vesícula seminal son importantes, ¿no? En el momento de la fecundación. Quizás la glándula de Cooper es mucho más importante. Es el momento que libera. Y ustedes saben que por la uretra masculina se libera, sale orina y también sale espermatozoides. Entonces la glándula de Cooper es la que va limpiando después de la orina, ¿no? Va limpiando todos los desechos de bacterias de la orina, se va limpiando y va formando aquí como una gotita, ¿no? Una gotita. Esa gotita es transparente, blanquecina, aparte de ir neutralizando y limpiando la uretra para que los espermatozoides no se lisen. Entonces va a formar parte de la preparación, ¿no? De la lubricación. Entonces, en el varón, acá donde dice vías sexuales masculinas, lo más importante es la glándula de Cooper. Pero como no está la glándula de Cooper, podemos usar la vesícula seminal. Las glándulas uretrales y bulbouretrales son los equivalentes, pero es para la dama. Ya, es para la dama. Muy bien. En el hombre la espermatogénesis tiene lugar en la forma óptima. ¿Cuánto? ¿No? El cuerpo tiene más o menos 37 grados. Tiene que ver, el escroto tiene que tener menos 2 grados, ¿no? Menos 2 grados, para que pueda tener viabilidad los espermatozoides. Y ahí vienen las teorías de los pantalones ajustados, que te produce esterilidad y tanta cosa, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque los espermatozoides tienen viabilidad mejor a baja temperatura y el cremaster, el músculo, hace cuando, por ejemplo, aumenta la temperatura, el calor, ¿qué hace? Se extienden los testículos, no descienden. Y cuando hay frío, ascienden. Más prueba, ¿ya? Luego te examinas, por favor. Y ahora no. Muy bien, un ciclo menstrual regular típico de una mujer, esto es muy fácil, ¿no? ¿Cuántos son? 28 días. 28 días, sin embargo, es 28, se considera regular 28 más menos 7 días. Es decir, puede ser 35 días o puede ser 21 días. O sea, entre 21 días y 35 días se considera regular, no típico, no necesariamente 28 días. Esa es la definición, más menos 7 días. ¿Ya? Y de aquí sale, ¿no? ¿Cuántos, por ejemplo, para el método del ritmo? Por ejemplo, divides 28 días, perdón, disculpen hermano, los primeros días, sí, sí, incluido la regla, claro, por supuesto no está recomendado por higiene, y los últimos 8 días, ¿no? Entonces, aquí durante estos 12, intervalo 12, prohibido tocar, no tocar. Entonces, ¿cuáles son los días que puedes hacer relaciones sexuales? Son los 8 primeros días y los últimos 8 días. Y los 12 intermedios no tocar, ¿no? Los días peligrosos. Ya, más o menos así, yo me acuerdo del método ritmo. Muy bien, la espermatogénesis tiene lugar ¿dónde? Espermatogénesis, ¿dónde? Acá está, mira. Eh, la espermatogénesis se produce acá en los túbulos seminíferos, ¿no? De aquí van a la red de testis, la red de testis van al epidídimo, a la parte superior, el epidídimo, ¿no? Y del epidídimo van a ir hacia, vamos a ver una imagen más adelante, por conducto deferente. Entonces, ¿dónde se producen? En los túbulos seminíferos, ¿no? En el epidídimo se maduran. Las células de Sertoli son las que sostienen, nutren me acuerdo, Sertoli, ¿eh? Nutren a los conductos, a los espermatozoides, que forman la barrera hematotesticular. El órgano reproductor masculino que contribuye con mayor secreción del semen, ¿cuál es? ¿No? Básicamente la vesícula seminal, un 70% de la vesícula seminal produce. Acá está la fructosa, el zinc, citrato, ¿no? Puntual esta pregunta. La próstata también colabora, pero más por 70%, ¿no? Incluso, por ejemplo, acá vamos ya. Acá está. Acá está el epidídimo, va el semen va por maduración, ¿no? Por conducto deferente. Es largo este conducto deferente, por eso que esto se corta en la vasectomía. Mira, va hacia la parte posterior. Luego, esta es la próstata. Ese es el recto, mira, la cercanía entre el recto y la próstata. Ya te imaginarás, en el momento cuando la próstata crece, se hace más grande así. Entonces, el examen de próstata, más para abordar la próstata, ¿por dónde va a ser? Por la uretra, es bien difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más fácil? Abordarlo por acá, ¿no? Entonces, por acá se examina, ¿no? Acá está la próstata cuando crece. Esta próstata cuando crece le quita espacio a la, a la, a la, a la vejiga. Por lo tanto, el adulto mayor, cuando tiene la próstata crecida, inmediatamente se llena de orina, va a estar micción, tiene reflejo de micción porque no tiene espacio la próstata, ¿no? ¿No? Y la próstata de alguna forma que presiona, mira, la uretra, ¿no? Por eso que cuando aumenta la próstata también se obstruye aquí, ¿no? Pero bueno, la pregunta era, ¿dónde está la vesícula seminal? La vesícula seminal está acá, ¿no? Esta es la vesícula seminal, la que produce mayor cantidad. Acá se produce la fructosa, esa es la energía que utilizan los espermatozoides para poder desplazarse y llegar hacia buen puerto. Muy bien. Pregunta número 21 es, la maduración de los espermatozoides caracterizada por los cambios de la cromatina y movilidad espermática se produce. ¿Dónde se maduran los espermatozoides? Yo quiero que se acuerden tres conceptos. Primero,
Los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos, acá. Se maduran en el epidídimo. ¿Ya? ¿Y dónde se capacitan? La capacitancia ocurre no en el varón, ocurre en la vagina, en la dama. O sea, nosotros necesitamos de las mujeres para que nuestros espermatozoides se capaciten. Y solamente los que han logrado sobrepasar ese moco van a fecundar, ¿no? Van a fecundar. Muy bien, la capacitancia. Tres conceptos: ¿dónde se forman los espermatozoides? En los túbulos seminíferos. ¿Dónde se maduran? En el epidídimo. Y ¿dónde se capacitan? Es en la vagina. Muy bien. Pregunta número 22. Acá está justo lo que les decía. En la vasectomía se interrumpe quirúrgicamente. ¿Cuál? Acá está, mira. Ya. Se corta acá. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero sin embargo, va a seguir eliminando. O sea, por ejemplo, mucha pregunta dice, y tampoco de inmediato, ¿no? Te han cortado aquí a ti, de pronto te han cortado acá. Y tú al día siguiente vas a querer hacer travesuras, ¿sí, no? Te vas a embarazar. Entonces dice, después de 2 meses de haber sido, haberte sufrido esta cirugía menor, vasectomizado, después de 2 meses, recién se puede considerar, 2 a 3 meses, recién se puede considerar como que ya no puede fecundar. O después de 20 eyaculaciones. Después de 20 eyaculaciones se libera totalmente y ya está limpio. ¿Qué le va a eliminar? Puro carbohidratos, puro de la vesícula seminal, ¿no? Sí va a eliminar líquido. Si el 70% es más o menos de la vesícula seminal, entonces cantidad de eyaculación sí va a ver de dónde proviene: de la próstata, la vesícula seminal y la glándula de Cooper, ¿no? Entonces esas tres va a eliminar. Entonces sí va a haber cantidad de semen todavía, pero ya sin espermatozoides, puro carbohidratos, proteínas, enzimas, etc. No hay semen porque se ha sido cortado aquí. Muy bien, aquí está otra imagen, nunca antes vista. Pregunta número 23 ya. Son funciones del aparato reproductor masculino. ¿Cuáles? Espermatogénesis, por supuesto, formación de los espermatogénesis. Ejecución del acto sexual, también. Producción de hormonas sexuales, también. Todas son, ¿no? Todas son. 24. Si el pene, acá vienen los órganos, una pregunta muy bonita, ¿no? Los órganos homólogos. El pene es homólogo al clítoris, el escroto es homólogo ¿al qué? A los labios mayores, ¿no? A los labios mayores. Vamos a comentar en la siguiente pregunta. Aquí está. Les puse, acá están los órganos homólogos. Pues algunas damas dicen, me dicen, son como dicen los varones, dicen, me llegas a los ovarios, ¿no? Por eso. Porque son homólogos. La uretra prostática, ¿no? Labios menores, uretra peniana. Labios mayores, el escroto, el clítoris, que es una zona altamente de excitación sexual al pene, es un micropene, digamos. La glándula de Bartolino, las glándulas parouretrales, ahí está. Cooper en el varón y próstata y equivalente en las damas. Muy bien, pero nos preguntan aquí, marque lo incorrecto. ¿Los labios menores es homólogo al escroto? No, los menores no, los mayores, ¿ya? Los labios menores son repliegues de piel, sí, por supuesto, no tienen vello púbico. ¿El clítoris representa la zona erógena más elevada de la mujer? Sí, esta es una, digamos, ¿no? Es una tan elevada que si hay manipulación sin otra zona, hasta puede ser dolorosa, ¿no? Si tocas ahí y no ha habido un preámbulo, te puedes ganar un premio, porque es doloroso. Muy bien, pregunta número 26. ¿La píldora anticonceptiva dónde actúa? Generalmente actúa aquí, ¿no? En la capacitancia de los espermatozoides. ¿Qué hace? Espesa el moco, ¿no? Al espesar el moco, los espermatozoides luchan por pasar y no logran pasar y al final la fecundación ocurre acá. Entonces el ovocito está acá esperándole, ¿no? Abanicándose. Espero que venga mi espermatozoide. Nunca llega porque está atrapado acá por los métodos anticonceptivos. Son el moco, ¿no? Impide
el moco espeso impide que el espermatozoide pueda pasar. ¿Ya? Entonces, ¿dónde actúa? En el cuello del útero, ¿no? Aquí, en el cuello uterino. Sin embargo, también hay otros anticonceptivos, por ejemplo, la píldora del día siguiente actúa aquí y actúa acá impidiendo aquí estos, ¿no? Impidiendo que se fecunde. Entonces ahí venía la gran discusión, ¿no? Entonces, ¿es abortiva o no es abortiva? Todo eso, ¿no? Un tema de concepción de la vida. Entonces decían, ¿cuándo empieza la vida? El momento, porque ya estaba fecundado, entonces al fecundarse quería implantarse aquí el 5.º día, entonces aquí no le dejaba que se implante, entonces caía. Entonces decían, ¿es abortivo o no es abortivo? Pero generalmente actúa aquí el moco, ¿no? Impidiendo todo esto, que el moco es bien espeso, como tú comprenderás, bien espeso, entonces ya no pasa el espermatozoide. Por más que intenta pasar, no pasa. No pasa. Muy bien. Pregunta 27. Entre las siguientes afirmaciones acerca del ovario hay una que no es cierta, ¿no? ¿Cuál no es cierta? Produce FSH, eso no es cierto, ¿no? De frente. ¿Produce óvulos? Sí es cierto. Y acá están las hormonas, ¿no? Estrógenos, progesterona, inhibina, relaxina. La FSH es de la adenohipófisis, ¿no? De la hipófisis. Entonces la clave está B. Si hablamos de un órgano eréctil impar que se llama, que está situado en la parte superior de la vulva, ¿cuál es? ¿No? Ahí está el clítoris. Ya les dije, el clítoris. Pregunta número 29. Se entiende por amenorrea. A es sin, menorrea es menstruación. ¿Cuál es? Falta de menstruación. Listo. ¿Por qué? Por algún bloqueo de píldoras, qué sé yo, no hay producción de FSH, entonces no hay pico, no hay ovulación. Acá está. Se bloquea cualquiera de estos. Se bloquean las dos hormonas o se bloquea una, por lo tanto no hay ovulación, ¿no? Sin menstruación. 29. 30. Entre las estructuras que forman el pene no se encuentran. ¿Cuál sí? Cuerpos cavernosos, por supuesto. Están los cuerpos cavernosos. El glande, por supuesto. El cuerpo esponjoso también, ¿no? Conducto deferente no forma, ¿no? Es forma mucho más atrás. 30D.